Bienvenidos al podcast de Centro Eleia, Actividades Psicológicas. Conferencia plenaria, Ansiedades y conflictos en el confinamiento, impartida por la doctora Carmen Islas, durante las Jornadas Clínicas 2021, el trauma social familiar subjetivo. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Islas, no sé si ya me están escuchando bien. Voy a hablar un poco sobre las ansiedades y los conflictos en el confinamiento. El impacto en la salud mental por la aparición del COVID-19 ha sido mundial. Sin duda, un periodo trágico en la historia de la humanidad que desde un inicio nos enfrentó a una situación de temor e incertidumbre. Desconocíamos el virus, el curso y las consecuencias de la enfermedad. No había vacuna ni la posibilidad de cura. Han sido muchas las muertes y las pérdidas económicas. Tampoco sabemos qué va a venir después. A más de un año de su aparición, el panorama resulta un poco más alentador, pues se descubrieron vacunas gracias al desarrollo científico y ya se han distribuido y aplicado a una parte de la población. A la fecha, en México y en otros países han disminuido las hospitalizaciones. Sin embargo, seguimos sin saber si logramos adquirir una inmunidad que frene el contagio, por lo que surgen sentimientos de ansiedad e inquietud. La ansiedad se manifiesta de diferentes maneras. Es común experimentar sensaciones en el cuerpo como taquicardias y sudoración de manos. Está relacionada con la dificultad para dormir, estudiar, comer, concentrarse. También la vemos reflejada en conflictos familiares y de pareja. La mayoría de las veces, la persona no sabe cuál es el origen real y lo asocia con situaciones de su medio ambiente. Esto es muy comprensible si pensamos que hay personas que después del COVID-19 han permanecido con síntomas de cansancio extremo, dificultades para respirar, saborear la comida, oler y hasta para pensar, debido a lo cual no han podido regresar a sus actividades cotidianas. La realidad externa debe considerarse si pensamos en factores sociales. Los resultados de un estudio sobre efectos del COVID-19 en la población de Inglaterra, que acaba de salir recién en 2020, reflejaron que los problemas emocionales aumentaban con la desigualdad social. Ser mujer o más joven, tener un nivel educativo e ingresos bajos, haber sufrido la pérdida del empleo, lidiar con gastos impagables y la disminución de los recursos familiares, así como para padecer condiciones de salud mental preexistentes y vivir solo o con niños. Todos ellos resultaron factores de riesgo para niveles más altos de ansiedad y síntomas depresivos al comienzo del encierro. Muchas de estas desigualdades en las experiencias se redujeron a medida que continuaba el encierro, pero algunos síntomas se conservaron con el paso del tiempo. Los adultos que vivían solos tenían consistentemente síntomas de depresión mucho más profundos relacionados con niveles más altos de soledad. Los adultos que convivían con niños se vieron menos afectados que los que vivían con otros adultos. Las diferencias sociales, junto con otras variables como la violencia intrafamiliar, las estrategias que siguieron los gobiernos y las condiciones previas de cada país, son factores que indudablemente debemos tomar en cuenta. Sin dejar de lado esta realidad, sabemos que existen motivaciones profundas, inconscientes, que determinan nuestra manera de enfrentar los problemas. Respondemos de manera muy diferente porque cada quien vive un mundo interno que colorea y modifica la realidad externa según las propias experiencias emocionales. Por eso es interesante pensar en la ansiedad y en los diversos conflictos que se han observado durante la pandemia.
La ansiedad es un sentimiento que todos hemos experimentado. Está presente desde el primer momento en el que nacemos y nos acompaña durante toda la vida. Puede observarse en patologías graves, en los pacientes fronterizos como una ansiedad difusa, en trastornos de carácter depresivo o en cualquier neurosis. También en situaciones extremas como la que estamos pasando o en otros momentos de la vida cotidiana, por ejemplo, como cuando presentamos un examen. Un paciente comentó que normalmente tiene ataques de ansiedad en la noche y los describió como una sensación de calor, taquicardia, que todo se le viene encima, falta de aire y hormigueo en las manos. Para comprender por qué una persona puede tolerar mejor las experiencias traumáticas que otras y cómo surgen estos sentimientos de ansiedad, podemos reflexionar algunas ideas que resumieron ya mis colegas en las ponencias anteriores. En sus primeros escritos, Freud relacionó la angustia con los deseos sexuales, con el origen de los trastornos neuróticos, con el cuerpo, con la energía libidinal. Pensó que la angustia aparece al acumular tensión y no poder descargar el impulso. Si la tensión era psíquica, producía reacciones somáticas como la histeria. Y si la tensión acumulada era física, causaba lo que él denominó neurosis de angustia. Freud describió dos tipos de angustia: la angustia voluntaria y consciente ante una situación de peligro real que amenaza a la persona y que tiene la función de evitar el peligro, como en la pandemia, que se desencadenó por el miedo real a ser contagiados, a enfermar, a morir. Es un tipo de angustia que nos ha ayudado a mantenernos en nuestras casas con las medidas de seguridad recomendadas. El otro tipo de angustia es una señal de alarma, una advertencia que nos ayuda a reaccionar ante peligros psíquicos internos. Se relaciona con las fantasías que surgen en las etapas del desarrollo psicosexual. En la etapa oral, por ejemplo, el niño puede tener miedo de ser devorado por un león porque surgen estos miedos por sus propios deseos de incorporar a la madre. Se asocian en él impulsos amorosos y destructivos, siendo el pecho el que representa el peligro. Freud osciló entre la definición de la ansiedad como algo meramente derivado de lo cuantitativo a una segunda definición en la que lo importante es el conflicto. En 1926 cambió su primera teoría y siguió los aportes de Otto Rank sobre la angustia ante el trauma del nacimiento. La definió como una reacción de peligro involuntaria, automática e inconsciente, cuyo prototipo es el nacimiento y que pone en riesgo la vida del bebé. La denominó angustia originaria por el estado de desamparo psíquico del bebé al separarse de la madre, quien satisface todas sus necesidades. Estas ideas las comentaron ya con amplitud Jorge y Gaby en su ponencia. Comentaron también que lo importante en estos desarrollos teóricos posteriores es considerar la angustia como un sentimiento que surge ante una pérdida, una separación o una situación traumática. Los conflictos tempranos, infantiles y todas aquellas preocupaciones que hayan provocado daños al yo, como heridas narcisistas, son el antecedente para lidiar con nuestras propias ansiedades. Un paciente con rasgos narcisistas siente que ha incrementado su ansiedad a partir de la pandemia, sobre todo cuando está inactivo. Recuerda que su madre siempre le recriminaba que estuviera quieto. Ahora no puede dormir. Tiene 3 trabajos. Suele salir o correr a escalar montañas. Se describe como una persona solitaria. La primera vez que experimentó estos sentimientos fue ante la muerte de su padre, un hombre violento y distante.
Él dice que en esos momentos no sintió remordimiento ni culpa. Inconscientemente, tiene una lucha de rivalidad muy intensa con el padre que se suma a las condiciones de encierro. Freud relacionó también la angustia y el conflicto psíquico con las alteraciones del yo y con el carácter estructural de todas las situaciones traumáticas. Por eso ahora podemos comprender que cada individuo responde de manera diferente a las experiencias cotidianas. Las resuelve según haya enfrentado las resoluciones de las vivencias sexuales y agresivas de su infancia. En resumen, la ansiedad se puede definir como un efecto desagradable que se manifiesta como un sentimiento inconsciente de algo que uno no puede nombrar. Se traduce en sensaciones físicas que van de un simple malestar estomacal a la parálisis total y frecuentemente está acompañado de un intenso dolor psíquico. Por ello, la forma de lidiar con los problemas que nos causan ansiedad es muy diversa. Pienso en un joven que durante el encierro siguió con una rutina de ejercicio y estudio. En general, consigue actividades exitosas que fomentan la aprobación de sus padres, lo cual le ayuda a disminuir los temores internos y la ansiedad provocada por las situaciones externas. En cambio, en otro chico, los impulsos sexuales y la necesidad de satisfacerlos han incrementado su actividad masturbatoria durante el encierro, lo que le provoca culpa y aumenta su ansiedad, por lo que construye rituales obsesivos de horarios, limpieza y exigencia física para mitigarlos. Para evitar el dolor que implica la ansiedad, la mente emplea mecanismos de defensa. Una de las defensas contra la angustia de separación es la omnipotencia y el triunfo. Freud expone, en 1920, el juego del carrete de un niño que trata de dominar a la madre que lo abandonó. Es un juego en el que aparece y desaparece un carro movido por una cuerda. En ese momento hace placentero algo doloroso y tiene la capacidad de procesar psíquicamente el no ver a la madre. En el juego, la repetición de lo desagradable ligada a una ganancia de placer trae un sentimiento de triunfo y afán. El mismo mecanismo se puede observar en el arte, donde podemos sentir dolor y al mismo tiempo disfrutar de una pintura, un libro o una película que nos conecta con nuestras fantasías inconscientes. Las personas desarrollamos desde etapas muy tempranas la capacidad para lidiar con la ansiedad. La ansiedad es una alarma, entonces, que nos proviene, ya dijimos, de peligros, tanto internos como externos, reales o imaginarios, y que surge generalmente ante la soledad. En la vida cotidiana se ven estas repeticiones como parte de los conflictos y ansiedades de la infancia. Por ejemplo, durante la pandemia, los hijos pueden repetir conductas adictivas de los padres. Las parejas infieles pues se han separado. La sobrevaloración de una solución mágica la vemos como cura de la enfermedad, remedios alternativos que luego desilusionan. Son sustituidos después por otros remedios. Las relaciones laborales acaban en el fracaso una y otra vez. Pensemos en los rasgos de carácter que se repiten igual en todas las vivencias. Repetición que nos encuentra con el mismo destino. El tratamiento analítico es un espacio en el que se repiten estos conflictos dolorosos, pero a diferencia de otras situaciones, el analista puede reconocerlas en la transferencia, elaborar significados y profundizar en la comprensión de nuestros conflictos para resolverlos y progresar. Si una persona tiene una tendencia masoquista y aparece un problema en su vida, como los que comentamos antes, por ejemplo, de infidelidad, pérdida del trabajo, enfermedad o aislamiento forzado, como en la situación que vivimos hoy en día, puede desplazar su deseo interno de ser maltratado por ese otro hecho de la vida real, como si mereciera el sufrimiento, porque en su fantasía existe la necesidad de ser castigado.
Un paciente depresivo o fóbico puede experimentar crisis de ansiedad como antes ha experimentado miedo. Son aspectos de la sexualidad infantil que se relacionan con la erotización edípica, la rivalidad con las figuras paternas, los celos, culpa o ansiedades de separación, el temor a morir o la sensación de vacío por una historia de desamparo, pobreza y abandono de los padres. Klein amplió y enriqueció las ideas de Freud sobre la angustia. Describió la ansiedad depresiva como el centro de la escena mental del niño. Piensa que cada pérdida en la vida futura va a reactivar ansiedades tempranas derivadas de las pérdidas primitivas. Según se haya vivido dichas experiencias, se da un desarrollo normal o patológico. Un paciente depresivo sentirá que el encierro es una pérdida terrible. Dejar el trabajo, no poder salir a la calle con libertad o no ver a los amigos puede dejarlo triste y desvalido y con pensamientos desastrosos. El dolor psíquico que producen las ansiedades, tanto persecutorias como depresivas, es tan intenso que Klein las llamó angustias psicóticas. El yo no puede manejarlas y se experimentan como desbordantes. El problema al que nos enfrentamos es elaborar y resolver estos conflictos. Tolerar el dolor que producen sería parte de la salud mental. Pensar en el niño o el adulto que se interesan por su mundo interno, sus sueños y sus fantasías, al mismo tiempo que pueden lidiar con las dificultades del mundo externo y su relación con los demás, serían personas que pudieran lidiar con estos conflictos y entrar en un espacio de salud mental. En el psicoanálisis buscamos comprender las formas en las que cada quien ha respondido a la pandemia. Como hemos visto, estas pueden ir desde ignorar el riesgo hasta sentir el pánico del peligro del contagio. La manera de enfrentarlo depende de factores internos, de recursos psíquicos, del estado emocional antes y durante la pandemia, además de estos factores sociales que mencionaba yo en un principio. El miedo de enfermar y ser abandonado en un hospital y pensar en la soledad al quedar sin nuestros seres queridos nos puede llevar a encerrarnos en nuestras casas sin salir ni volver a hacerlo. Cuidar en extremo a nuestros padres, familiares o idealizar una figura médica que sentimos que es la que nos brindará la cura si nos contagiamos. Al conocer las noticias del encierro, una paciente entró en estado de ansiedad. Es una mujer joven con 2 hijos que lleva una muy mala relación de pareja. Se sentía más cómoda en su trabajo como maestra y en el espacio dentro del consultorio. Esta persona tiene rasgos histéricos y depresivos. Me pidió seguir el tratamiento de forma presencial, pero al no ser posible, se sintió desilusionada y dijo que no iba a poder continuar por la falta de un espacio adecuado y tranquilo. A pesar de tener una casa grande, sentía que no tenía un espacio para ella sola. Por unas semanas interrumpió el trabajo analítico y después preguntó si podía continuar con el tratamiento a distancia. Ella ha vivido experiencias muy difíciles. La muerte del padre en la infancia, la de su hermano durante la adolescencia, la enfermedad de su hija más pequeñita y la convivencia con una madre que se deprimió al grado de abusar diariamente del alcohol. Huyó de su casa para casarse con un hombre 8 años más joven. Terminó esa relación por infidelidad y volvió a ser una pareja con un hombre 15 años mayor que consume alcohol y drogas. En esta relación se repite la infidelidad. Además, siente que su pareja la valora poco. Hay peleas y maltrato. Identificada con la madre, repite con él la relación de conflicto. El consultorio parecería un representante de una madre contenedora que le permitía sentirse segura. Al no poder atenderle en el consultorio, sintió que yo la abandonaba, como la había hecho la madre después de la muerte del hermano, que le quitaba un lugar en el que se refugiaba y se sentía protegida. Al interrumpir, proyectó su ansiedad en mí y me dejó como ella,
se sentía con la sensación de abandono. El hecho de no poder tener los encuentros presenciales significó una pérdida más. Expresó un sentimiento de angustia muy intenso ante la idea de no poder salir de su casa y tener que convivir con la pareja todo el día. En el espacio familiar se siente amenazada por los problemas con su esposo e inquieta y abrumada por la crianza de sus hijos. Su mente estaba rebasada por sus conflictos. Sentía lo mismo que en el espacio externo ella aludía. En su casa no había un lugar en el que se pudiera tener paz. Sentía que no podía encontrar un lugar para la relación conmigo. Le llevó un tiempo aceptar la situación de aislamiento y volver a llamar para continuar con la relación terapéutica. Cuando llamó para retomar, dijo que le hacía mucha falta el análisis. Hace poco llegó a la supervisión una mujer de mediana edad, agobiada por la pandemia, por el trabajo del marido, por la relación con sus hijos, por su madre enferma, con la que tiene discusiones, por la muerte del padre que cuidó con mucho esfuerzo. Es una persona que pasa por un momento depresivo. Todas las cosas le sobrepasan. Tiende a sacrificarse por los demás. Lo que abruma, comenta el doctor Blechman en esta situación, es el sentimiento de preocupación por su vida y por exigirse ser responsable de ayudar a todos los demás. No puede quitarse esas ideas de la cabeza. Eso es lo que la asfixia y la encierra. Para ella, la pandemia es una buena justificación para desplazar su forma de vivir encerrada en sus propias preocupaciones. Un joven que no ha podido separarse de sus padres con funcionamiento psicótico pide ayuda porque al principio del año tuvo un ataque de ansiedad. Tiene miedo de que él o que uno de sus familiares enferme de COVID, que lo intube y muera. Teme salir. Tiene miedo de estar solo. Siempre está acompañado de su novia. Le envía mensajes para preguntarle dónde está. Sin embargo, la critica porque dice que ella no se puede separar de su madre. Es decir, coloca en la novia el conflicto que no puede ver en él. Cursó la misma carrera que los padres, pero no la puede completar. No trabaja, prefiere trabajar para su madre, con lo cual no sale de la casa. Estar encerrado no es un conflicto para él. Salir representa una amenaza. Le genera angustias de desintegración. Cuando la novia está cerca, se siente tranquilo. Si se va, se siente ansioso. Este caso fue supervisado por el doctor Blechman. Él piensa que se comprende que las dificultades para separarse y diferenciarse de la madre hacen que este joven se sienta atrapado porque vivir dentro del objeto no lo hace estar libre de peligros. Le teme al COVID como aquello que personifica la intrusión de sentimientos hostiles y eróticos. Un tercero es peligroso. La infección que amenaza el vínculo es también la sexualidad, misma que tiene que evitar y controlar minuciosamente. En otro paciente adolescente que tiene graves problemas emocionales, el impacto de la pandemia ha agudizado sus síntomas. Estos ya se habían manifestado antes: la dificultad para dormir, comer, aprender, obedecer las normas y relacionarse con los compañeros y maestros. En casa, la situación familiar es difícil porque hay pleitos entre los padres y la madre se siente desbordada por esto. El padre tiene una actitud distante y poco participativa en la crianza de los hijos. Previo a la pandemia, el chico ya tenía pesadillas y llegó a manifestar crisis de pánico al salir de la casa. Creía que cualquier persona que encontrara en la calle le podía hacer daño. Su mundo interno está lleno de personajes persecutorios, ladrones que se pueden meter a su casa a robar. Tiene pesadillas con monstruos que le quieren hacer daño. Duerme con su perro en la cama, come muy mal, no se baña ni cambia de ropa. Para bajar su ansiedad, se pasa muchas horas jugando videojuegos en su computadora. Cuando una persona tiene un pensamiento psicótico, se descompensará ante cualquier acontecimiento externo, por mínimo que sea, porque su estructura mental no tiene la capacidad para tolerarlo. Con dificultad accederá a llevar las medidas de protección.
Puede distorsionar la realidad, delirar pensando que el virus no es real, que es una forma que tiene la autoridad de manipular o que es un complot en su contra. Un pensamiento psicótico también puede llevar a una persona a pensar que todo está contaminado. Se paralizará y estará convencido de que si sale de su casa quedará automáticamente contagiado. Son personas que experimentan la amenaza de contagio como si en realidad estuvieran contagiados. El perseguidor puede estar dentro de su cuerpo cuando expresan con certeza que se van a morir. En un capítulo del libro que se llama Psicoanálisis y vida durante el COVID, Joshua Duban se pregunta, ¿dónde vive el COVID? Describe el aumento de la depresión y de la ansiedad y de ansiedades paranoides por lo peligroso en el que se han convertido los otros, y ansiedades arcaicas del miedo a un cuerpo extraño concreto. Durante la pandemia, nuestro sentido de existir, dice Joshua, bien diferenciado, de continuidad, coherencia, conectado con el tiempo y el espacio, ha sido seriamente amenazado. Tanto el núcleo de la personalidad como la predisposición a las ansiedades y defensas autistas se han sobreestimulado, aún en los pacientes mejor organizados en los que su vida es razonablemente bien. Hay miedo, confusión, peligro, vulnerabilidad. Todo tiene que ver, dice, por la ansiedad de la muerte. En un niño se puede incrementar la ansiedad ante el nacimiento de un hermanito, porque percibe que la atención que antes le brindaba su madre ha disminuido. En esas primeras etapas tratamos de defendernos de la angustia, negando la realidad o tolerando la frustración a través de los juegos, la curiosidad, el deseo de saber y la reparación. Por ello, la ansiedad puede ser también un motor que promueve el desarrollo. Los padres han tenido que lidiar con los hijos día tras día dentro de sus casas. Si los conflictos inconscientes en ellos tienden a ser agresivos, se pueden identificar con las conductas malcriadas e impulsivas de los niños y armar una dinámica muy perturbadora y poco contenedora para el niño. Por ejemplo, el padre que no puede poner límites, que no controla sus impulsos, entonces bebe y se pone agresivo y crea un clima de tensión con toda la familia. Una persona que tuvo una historia de abandono afectivo de los padres y que consultó porque se siente desorientado y deprimido, comentó que en una ocasión experimentó mucha ansiedad al subirse al metro, se sintió encerrado. Durante la pandemia se ha sentido abatido y teme experimentar la misma ansiedad que hace tiempo lo hizo creer que se podía morir. Para no volverse a sentir así, trata de modificar su realidad externa con conductas maníacas y dice que se alivia cuando sale a trabajar y prefiere salir a correr hasta agotarse para no estar solo en casa. La ansiedad ante los propios deseos destructivos nos provoca una experiencia dolorosa que puede ser tolerada, si al proyectarla al exterior encontramos una respuesta de comprensión, pues así podemos apreciar al otro, introyectar la bondad y movilizar también nuestras tendencias positivas. El encuentro analítico es un espacio privilegiado en el que el analista escucha y contiene estas ansiedades del paciente. La manera en la que de pequeños enfrentamos las ansiedades nos brindará las capacidades para combatir con éxito el temor que conlleva esta pandemia. Por ejemplo, si por nuestros sentimientos inconscientes de enojo, culpa, celos y envidia nos guiamos por la fantasía de que hemos destruido a nuestros padres, nos podemos llenar de ansiedad, pero luego podemos jugar y transformar la ansiedad en un aprendizaje que nos genera algo placentero, porque comprobamos que podemos reparar a quien dañamos. En la vida adulta, nuestras actividades laborales representarán la relación con nuestro mundo interno, nuestra imaginación y nuestras emociones sublimadas. Si la realidad interna está cargada de agresividad, será más difícil dominar las ansiedades y disfrutar de nuestras actividades diarias. La represión excesiva de estas fantasías puede provocar la inhibición de la vida imaginativa. Se pierde la riqueza de la vida. Por ejemplo, una persona con fantasías hostiles
que no se encuentra satisfecha en su entorno laboral, podría llevar esa misma insatisfacción a su casa durante la pandemia y luego tener pleitos con la familia. Esto se diferencia de quien encuentra satisfacción por las actividades intelectuales que realiza y recibe aprecio de las personas que lo rodean por sus logros. Entonces podrá sobrellevar con más facilidad la ansiedad. Los efectos de la pandemia dependen de cada quien. Ante la ansiedad y el estado de desconcierto podemos buscar ayuda. La posibilidad de experimentar libertad y enfrentar la ansiedad durante el confinamiento se origina en nuestro mundo interno. Hay quienes han aprendido a adaptarse a la incertidumbre prolongada y abrirse al desconocimiento de cuándo se terminaría esta pandemia, tratando activamente de hacer de ella una clase de descubrimiento interno que disminuye la ansiedad. Para ello es importante estar atentos a nuestras emociones, sueños, fantasías y buscar ayuda psicológica en caso de ser necesario. Didi Husserl, en el 20, piensa que debemos trabajar confiados en los objetos analíticos internos, tanto del analista y de los pacientes. He visto jóvenes que durante la pandemia han podido tolerar la sensación de ansiedad y no han perdido el tiempo. Siguen mostrando la frescura para continuar con sus estudios. Se interesan en aprender y conocer cosas diferentes. Las personas que durante la pandemia han podido enfrentar sus realidades internas y reconocer sus deseos, tienen un mejor horizonte frente a ellos. Pues muchas gracias. Entra a nuestro sitio web www.centroeleya.edu.mx o visita nuestras redes sociales para conocer más de Centro Eleya.